Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció muestras de solidaridad con la nación caribeña y en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al archipiélago. La caravana mundial contra ese flagelo y disímiles iniciativas fueron lanzadas hace un mes por el canal Europa por Cuba. Grupo Temporal de Trabajo en Cuba llamó a cooperar con la inmunización masiva desde la responsabilidad individual y colectiva. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, refirió que preocupan mucho las altas cifras de contagiados de COVID cada día. A través de puestas escénicas virtuales, talleres y paneles, Cuba celebra este sábado el Día Internacional del Teatro. En esta oportunidad, el mensaje anual fue emitido por la consagrada actriz británica Helen Mirren. Bienvenidos. Desde La Habana ya les saludamos con la presente edición de Cuba Noticias. Hoy es sábado 27 de marzo. Vamos a comenzar con los principales temas que ya ampliamos a continuación. Acompáñanos. Ya ampliamos para usted las noticias. El bloqueo a Cuba es el referente que tenemos para comenzar, y es que en diversas regiones del mundo se alzaron durante esta jornada de sábado las voces en firme reclamo por el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, agradeció a través de su cuenta en Twitter esas iniciativas y cito: "Este fin de semana, en medio centenar de ciudades de todo el mundo, habrá caravanas pidiendo el fin del bloqueo a Cuba. Gracias, compatriotas en la emigración, amigos de todas las nacionalidades. La pelea por lo justo nos une". El mandatario cubano concluía su mensaje con las etiquetas "Juntos por Cuba" y "No más bloqueo". Según reporta la agencia de noticias Prensa Latina, este 27 de marzo los manifestantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba emprendieron una marcha hacia la Embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma para así demandar el cese del bloqueo económico a la isla. En tanto, cubanos residentes en Países Bajos desarrollaron acciones enmarcadas en la Jornada Mundial de Rechazo a este cerco económico, comercial y financiero. Las iniciativas promovidas por integrantes de la asociación Cuba, Mi Alma, incluyeron fotografías, también videos en redes sociales como rechazo a esa política de Washington vigente hace ya 60 años. Cuba Visión Internacional le muestra parte de estas iniciativas de solidaridad a través del prisma de Prensa Latina Televisión. Además, le recordamos que durante esta jornada, entre las 3 y las 5:30 de la tarde, tendremos una transmisión en vivo conjunta con Canal Caribe sobre este particular. El bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba genera cada vez más rechazo en la comunidad internacional, que lo califica de criminal, genocida y obstáculo para el desarrollo de la isla caribeña. Con ese sentir, asociaciones francesas de solidaridad llamaron a las personas defensoras de la paz y la justicia a participar este fin de semana en la caravana mundial contra el cerco de Washington. En comunicados, publicaciones o redes sociales, France Cuba, Cuba Linda, Cuba Sí France y Cuba COP denunciaron la política que aplica desde hace 60 años la Casa Blanca a la isla y abogaron por incrementar la presión global para ponerle fin. Es inadmisible e inconcebible que el bloqueo continúe porque es particularmente cruel con el pueblo cubano, que durante la pandemia ha enviado brigadas médicas por todo el planeta. Por eso hemos pedido el Premio Nobel de la Paz para esas brigadas. Las asociaciones francesas ratificaron la invitación lanzada hace un mes por el canal Europa por Cuba a miembros, amigos, sindicalistas y al público en general a sumarse a la iniciativa de demandar el sábado y el domingo en todo el planeta el cese del bloqueo. Saludo la solidaridad del pueblo cubano con otros con el envío de brigadas médicas. Califico de asesino el bloqueo y rechazo las dificultades socioeconómicas que provoca. Destaco el desarrollo de vacunas en Cuba y denuncio el obstáculo que el bloqueo representa en esa labor. Reconozco la resistencia de los cubanos. Organizaciones y ciudadanos de diversos sectores en más de 50 países confirmaron la realización el fin de semana de actividades en la caravana mundial contra el bloqueo estadounidense a Cuba, que está previsto se movilice en los 5 continentes con un mensaje claro de denuncia y condena. Estamos orgullosos por la gente que vino a apoyar al pueblo cubano que lucha contra el bloqueo que dura tanto tiempo.
Destaco el respaldo del Partido Comunista Francés a la petición de otorgar el Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas y pido al gobierno francés una postura fuerte contra el bloqueo. Y así, luego de revisar esta información de Prensa Latina Televisión, les proponemos una primera pausa en esta emisión de sábado de Cuba Noticias. Con la actualización del contexto epidemiológico de Cuba, volveremos en breve. No se vayan. Bloqueo ahí es. Nein zur Blockade. Sin embargo, Estamos de vuelta. Cuba notificó este sábado 950 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido en las últimas horas, con lo cual el país acumula 71.584 diagnosticados con la enfermedad y 414 decesos desde la fecha de marzo del año anterior. Así lo dio a conocer durante esta jornada el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, durante su habitual comparecencia televisiva. Importante también que revisemos información a la vuelta sobre este particular. La situación epidemiológica en La Habana continúa preocupante, pues de los 12 municipios que aportan las mayores tasas de incidencia, 11 pertenecen a la capital. Así lo informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. 11 de la provincia de La Habana y 1 de la provincia de Granma. Esto evidencia realmente la complicación que se ha producido en la provincia de Granma y la elevada transmisión que se mantiene en la provincia de La Habana, la cual, como se puede ver en su curva, no disminuye, sino que se mantiene elevada. Se diagnosticaron un total de 950 casos, de ellos 103 en edades pediátricas y 7 lactantes. Las provincias con mayores contagios son La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Pinar del Río. Lamentablemente, una persona falleció como consecuencia de la COVID-19. El especialista informó además que se emitieron 850 altas clínicas, lo cual evidencia un balance negativo. 66 personas permanecen en las salas de terapia intensiva. Asimismo, reiteró la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias. Hoy es necesario el distanciamiento, se habla de 1,5, de 2, las soluciones desinfectantes, proteger a los grupos más vulnerables. No me canso de repetir el tema de los niños, de los lactantes, de las personas que cumplimos más de 60 años y que realmente merecemos un cuidado especial dentro de la población. Solo en el mes de marzo se han confirmado más de 20.900 casos positivos y 90 personas fallecidas. En momentos en que cada vez es más cercano el proceso de vacunación masiva, se necesita mayor autorresponsabilidad. Lisbeth Penning Matos, Cubavisión Internacional. Y en cuanto a la situación sanitaria del país, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, apuntaba en su cuenta en Twitter:
Preocupan mucho las altas cifras de contagios de COVID-19 cada día. Hay que ayudar a la inmunización masiva con responsabilidad individual y colectiva. A lo que también llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo que examina el contexto epidemiológico de toda la nación. El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Estado cubano y el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura. El primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a incrementar el rigor y la exigencia en las acciones de prevención y control del nuevo coronavirus que se implementan en suelo matancero. Nosotros tenemos que pasar a otro momento en el nivel de exigencia con las violaciones y con los incumplimientos mucho más allá de la multa, pues la multa se está quedando en el que violó el nasobuco esto, pero no está llegando el análisis enérgico con los funcionarios, ya sean de salud, ya sean de gobierno, de lo que sea, que no están exigiendo y no están haciendo cumplir lo que está establecido. Aunque solo diagnosticó 7 confirmados en el día, Las Tunas muestra hoy indicadores menos favorables que en semanas anteriores. Sus autoridades hacen especial hincapié en la pesquisa y las medidas de restricción. Nosotros prestamos especial atención al tema de la pesquisa, que fue una de las principales dificultades que nos identificó la visita del Ministerio de Salud Pública en el territorio, sobre todo en la oportunidad en la detección de los casos. Se detectaron algunos casos que habían iniciado síntomas incluso que podían haberse detectado por la pesquisa. Estamos intensificando las medidas, sobre todo las que tienen que ver con la movilidad de las personas, que son las que nos han dado en estos últimos días el incremento de los casos, sobre todo en las comunidades limítrofes con otros territorios. Nosotros no tenemos ninguna duda de este grupo temporal de trabajo del gobierno, lo que se trabaja, el sacrificio, la consagración de todas las autoridades municipales, no tenemos duda de eso. Pero es que necesitamos que eso se premie con los resultados y no siempre la tenemos. Entonces no puede haber mano blanda con aquellos que no están cumpliendo sus funciones, con aquellos de un municipio, sea quien sea, de una localidad que no esté de verdad exigiendo que se cumplan las cosas que están establecidas. Con altas cifras de contagios en la jornada, La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba también mantienen un intenso enfrentamiento a la COVID-19 en el empeño por disminuir los casos y frenar la dispersión de la enfermedad en sus territorios. Tiempo ahora para conocer comportamiento de variables meteorológicas dentro de la isla. Saludamos y damos la bienvenida en esta ocasión al máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo estará la jornada? Gracias a Giovanni. Amigos televidentes, bueno, las jornadas continúan siendo cálidas, baja probabilidad de lluvia en todo el archipiélago. Fíjense que la influencia anticiclónica deja temperaturas frescas en el oriente y las temperaturas más elevadas van a ir hacia los destinos de occidente. Ayer llegó hasta 36 grados Celsius, un valor que estuvo en Indio Atuey, en la provincia, en Hawái Grande, disculpen, en la provincia de Matanzas. Las temperaturas más elevadas hacia occidente porque el flujo de aire está llegando del sudeste aquí y por eso se eleva bien alto la temperatura máxima durante el día, es baja la probabilidad de lluvia. Vamos a revisar por detalles o en detalles, comenzando por el destino occidente. Vemos que tendremos soleado el destino, excepto hacia el extremo occidental, donde estarán apareciendo chubascos ocasionales durante las primeras horas del día y ya en la tarde pudiera también en Viñales tener algunos chubascos durante la tarde y hasta el anochecer. El resto del destino con muy baja probabilidad de lluvia, temperaturas mínimas al amanecer en ascenso también, los valores desde 23 hasta 26 grados, las máximas en el entorno de 30 grados en María la Gorda y hasta 33 grados en Viñales. En el centro, otro tanto, mucho sol en la mañana, principalmente en Playa Ancón, Trinidad. La temperatura al amanecer de 24 grados, 32 grados la máxima. El resto del destino, algunos nublados parciales en Jardines del Rey. El resto del destino norte con mucho sol y la temperatura en ascenso hasta 32 grados la máxima, entre 23 y 24 las mínimas. En el oriente, el destino Guarda la Vaca, todavía con cielo algo nublado, máxima de 30 grados Celsius, un amanecer de 34. Se mantiene alguna probabilidad de lluvia en el flujo del este, llegando con nublado, se hace un poco más húmedo en el oriente del país. El destino Baracoa tendrá lluvias al amanecer, después el cielo parcialmente nublado, 25 al amanecer, 30 a la máxima. Y fíjense que Bayamo tendrá una máxima mañana de 35 grados. Mucho calor en el oriente del país,
baja probabilidad de lluvia. Estará amaneciendo por el oriente a las 6:53 de la mañana, se pone el sol a las 7:54 de la tarde y este domingo ya la luna será llena, fase que debe comenzar ya este domingo. Así estaremos con baja probabilidad de lluvia en todos los destinos, excepto en el oriente, y temperaturas en ascenso. Es decir, que mucho calor es lo que nos espera en las próximas Así horas. es, mucho calor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la información meteorológica. Nosotros vamos a una nueva pausa informativa, pero al volver estaremos reservando para usted la actualidad deportiva y cultural. Acompáñenos en Cuba Noticias. Estamos de vuelta con más noticias. Ante las circunstancias económicas, el productor cubano apela a la innovación con el fin de salvaguardar su masa animal, también ofrecerle dentro de lo posible condiciones aptas para su desarrollo y manejo correcto. La iniciativa y creatividad han servido de válvula de escape al déficit de recursos que, aunque hoy experimentan en el país, pues a partir de la reutilización de materiales comunes están trabajando y no cejan en el empeño de reanimar todo lo que significa la ganadería en pos de la soberanía alimentaria y también el bienestar del pueblo de Cuba. Cuando inició el auge de los módulos pecuarios en Cuba, René y Noelio ya emprendían la crianza de diversas especies ganaderas en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Capitán Alberto Torres, ubicada en la provincia de Mayabeque. Para este nuevo compromiso productivo solo tuvieron que crear mayores condiciones para incrementar el número de ejemplares. Hoy precisamente se sacaron 28 puercos de promedio de 205 libras. Y tenemos 40 conejas reproductoras. Hoy contamos con 100 gallinas ponedoras que se dejaron y una cifra que se le vendió a los trabajadores y otro por ciento también aquí a la comunidad porque es el objetivo para el que está previsto. Ante el rápido crecimiento evidenciado en el ganado ovino caprino, estos emprendedores apelaron a la inventiva y crearon una ceba estabulada de carneros a partir de la reutilización de una vieja carreta de familia. En el caso de los carneros en establo, se puso la carreta está virada y se le puso la tabla de palma abajo, que tiene forma de pirámide, de redondeo, para que eso escurra y no haya ningún parásito que le coja en el casco. Al unísono también, y analizando condiciones, aquí hay unas naves contiguas que se utilizaban para otras cosas y vimos que era posible adaptarlas para el desarrollo de la cría de conejos, es decir, de la conicultura, y con condiciones propias y un movimiento de masa en el cual participamos, pero participó casi el 100% de los trabajadores, porque como referimos en una cooperativa, esto es de todos y todos somos actores. Detrás de estos saberes innatos de productor habita la ciencia constituida, pues con las instalaciones, a decir de René, logran mayor bioseguridad para sus rebaños y los propios trabajadores. El contexto productivo actual, susceptible a la crisis generada por la pandemia del SARS-CoV-2 y las restricciones impuestas por el cerco económico, necesita de ganaderos como René y Noelio, que ante el déficit de recursos echan a volar el ingenio para garantizarle confort a sus animales y lograr promisorios dividendos para el bien de la comunidad y los suyos. Arianna Corona, Cuba Visión Internacional. Momento de revisar la actualidad deportiva, esta vez en el informe del periodista Carlos Manuel Gallardo. Saludos amigos, tiempo de deportes en Cuba Noticias, fin de semana. Los cubanos Alfredo Despaines Rodríguez y Yoribel Gracial remolcaron este sábado una carrera cada uno para contribuir a la remontada de los halcones de Sofban, que dejaron sobre el terreno de juego a los marinos de Lot con marcador final de 3-2 en lo que fue apenas el segundo choque de la naciente temporada beisbolera en Japón. Despaine conectó un doble y un sencillo en 4 visitas al plato e igualó la pizarra al cierre del octavo episodio, lo que le permitió a sus compañeros ganar el juego en la entrada final. El granmense está envuelto en su octava campaña en la Tierra del Sol Naciente, quinta en línea con los halcones, después de jugar otras 3 precisamente con el rival de turno.
Por otra parte, su compatriota y compañero de equipo, Yuribel Gracial García, disparó 2 sencillos en 4 oportunidades y abrió el marcador para el SoftBank en el cierre del 6º capítulo, momento en el cual su equipo perdía 2-0. Asimismo, el relevista de Pinar del Río, Liván Moinelo Pita, no tendrá acción con los halcones de SoftBank hasta que no esté a tope en su preparación, mientras que el nuevo fichaje, Andy Rodríguez, viajará mañana domingo 28 hacia Japón con vistas a su estreno en la filial del conjunto de Fukuoka. Otros 3 exponentes de la nación caribeña jugarán esta temporada con los Dragones de Chunichi. Se trata de los diestros Raidel Martínez y Yair Rodríguez, quienes buscarán aumentar el número de entradas lanzadas de anteriores campañas, en tanto el receptor Aliel Martínez intentará consolidarse en la plantilla titular. Y en otro orden de información les comento que los pentatletas cubanos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, Lady Laura Moya y Lester Ders, junto al aspirante al boleto José Ricardo Figueroa, intervendrán en par de Copas del Mundo con sede en Sofía, Bulgaria, del 7 al 18 de abril próximo. Tras un 2020 atípico, en el que cada atleta hizo lo posible desde casa debido a la COVID-19, han podido prepararse desde febrero en el complejo de piscinas Baraguá, que a modo de burbuja se dispuso para los deportes acuáticos comprometidos con la cita japonesa. El entrenador Rigoberto Morejón acompañará a las 3 principales figuras de la isla en esta disciplina, quienes han conseguido podios en diferentes eventos del ciclo olímpico, sobre todo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y en los Panamericanos de Lima 2019. Y con esta información ponemos punto final a los deportes en Cuba Noticias fin de semana. Se despide Carlos Manuel Gallardo. Buenas tardes. Avanzamos con los temas. Las muestras de apoyo a Cuba y de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos previstas para este fin de semana fueron lanzadas hace ya un mes por el canal Europa por Cuba en coordinación con movimientos y grupos de solidaridad desde diversas partes del planeta. En medio de toda esta campaña, activistas sociales condenan restricciones impuestas por esa política injerencista norteamericana y divulgan los logros de la ciencia cubana y sus 5 candidatos vacunales en el enfrentamiento a la actual COVID-19. Veamos parte de sus declaraciones. Más de 60 países han decidido responder hoy al llamado que realizamos desde Europa por Cuba para la realización de una caravana mundial contra el bloqueo genocida impuesto a Cuba por los Estados Unidos de América. Algunos cubanos y amigos solidarios iniciaron ya sus manifestaciones en la jornada de ayer. Otros continuarán esta lucha simbólica de una u otra forma mañana, en muchos rincones, ciudades y países del orbe. Este 27 y 28 de marzo se estarán celebrando en muchas ciudades del mundo caravanas en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y desde aquí queremos expresar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a todas las acciones en contra del bloqueo. Ya lo decimos aquí en Europa por Cuba. Mientras Cuba lucha, nosotros tenemos que luchar. Y en la entrevista que ha tenido Didier Lalande con el sindicalista de la CGT lo dice, la lucha de Cuba es nuestra lucha y así tenemos que ser solidarios de Cuba contra el bloqueo que es inaceptable. Cuba es terriblemente un mal ejemplo para el sistema estadounidense y para el sistema europeo. Es demostrar que una pequeña isla sin mayores recursos y sobre todo sin recursos estratégicos sea capaz de avanzar como ha avanzado Cuba. Eso es muy mal ejemplo. ¿Cómo no va a ser problema Cuba para Estados Unidos y para Europa cuando está produciendo 4 vacunas ahora? Eso es un problema de imagen y eso es muy importante. Mire, ahí están todos los que estamos aquí, vivimos en Europa y nosotros sabemos el problema tan grave que hay con este coronavirus, que Europa no ha sido capaz de sortear esto y Cuba está a punto de hacerlo. Ahora la voz de cada uno de nosotros es muy importante. Demostremos a Estados Unidos que Cuba no está sola. Hay mucha más información que estaremos llevando a ustedes en vivo, en directo, a través de la señal de Cuba Visión Internacional y sus redes en Facebook.
para ponerle al tanto entre las 3 y las 5:30 de la tarde del día de hoy de todos los pormenores de esta caravana solidaria a nivel global en favor del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. Vamos ahora con los temas culturales, y es que en el Día Mundial del Teatro 2021 se ha celebrado durante esta jornada de sábado 27 de marzo, y este año queremos decirle que el homenaje ha sido a través de un mensaje oficial pronunciado por la actriz británica Helen Mirren, en una de las más célebres intérpretes de la escena internacional. Recordemos, la efeméride comenzó a celebrarse en el año 1961 por el Instituto Internacional de Teatro, y desde entonces han sido varios los eventos locales, también internacionales, que conmemoran esta ocasión. Este año, por el impacto de la contingencia sanitaria, la mayoría de las acciones se desarrollan en el espacio virtual. En tanto, Cuba celebró la fecha con un panel que reunió a exponentes de este arte en un afán de visualizar su futuro adaptado al actual contexto sanitario. Este 27 de marzo el mundo celebra el Día Internacional del Teatro, y ante la compleja situación del orbe, diversas estrategias para conmemorar la fecha se desarrollan en espacios digitales. El arte de resistencia que es el teatro fue el tema de un panel convocado por la actriz y vicepresidenta de la UNEAC, Corina Mestre, y la Asociación de Artistas Escénicos de esta organización. Moderado por el periodista y crítico Yuris Norido, en el panel, que será transmitido a través de las redes sociales, prestigiosos especialistas del panorama escénico de nuestro país dialogaron sobre el rol del teatro en los tiempos actuales. Hemos discutido sobre distintas experiencias con respecto a cómo mantener viva la noción del teatro, y hemos contado con la intervención de tanto personas que suben al escenario a hacer teatro como también investigadores, críticos, y creo que esa multiplicidad de perspectivas es importante, porque el teatro no es solamente lo que ocurre en el escenario, ese es el punto de partida y el corazón mismo del arte teatral, pero también depende de estas otras recepciones y discusiones que nos hacen sentir que en realidad estamos hablando de una comunidad en la cual también el espectador es parte, y que por supuesto continúa ramificándose a través de la crítica, la discusión sobre los espectáculos y las calidades de los espectáculos. Estamos ávidos de encontrarnos, de dialogar, de confrontar ideas. Después de más de un año, con el pequeño impasse que tuvimos, que pudimos hacer algunas actividades, pero después de tanto tiempo, sin ver teatro, sin poder asistir a eventos, hablándonos por teléfono, hablándonos muy esporádicamente, tratar de calibrar por dónde va el teatro hoy, aún en estas circunstancias, también yo creo que es un acto de optimismo y de confianza en el futuro. El teatro como reflejo de la sociedad y testigo de los principales acontecimientos de cada nación. Un arte que se reinventa y crea estrategias de supervivencia ante la crisis mundial y el cierre de sus escenarios. Una expresión de la cultura que se resiste y fortalece, se reinventa y crece para permanecer en los escenarios de las múltiples culturas del mundo. Y así con la cultura llegamos al final de la presente edición de Cuba Noticias en Cuba Visión Internacional. Hay mucho más que pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Mientras nos mantenemos interconectados. Hasta la próxima. La solidaridad de los cubanos no se bloquea. En 56 años de colaboración médica, Cuba ha estado presente en 164 países. Más de 400.000 profesionales de la salud han compartido sus conocimientos y sentido humanitario en diferentes latitudes del mundo. Además, en Cuba se han formado de manera gratuita más de 35.500 profesionales de la salud de 138 países, en su mayoría en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Hablamos de humanidad, solidaridad, altruismo, valores que para algunos son raros, pero para los cubanos son parte de sí. Por esta y otras muchas razones, los cubanos exigimos no más bloqueo.